días, Alba. Buenos días, Gustavo. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Buenos días. Sí, estuvimos peluqueándonos acá en casa y salió mal el tiro, así que bueno, tuvimos que ponernos bien en una medida que sea todo uniforme, si no iba a salir medio mal cortado, ¿no? Entonces emparejamos. Así que bueno, el look es diferente, pero bueno, la persona es la misma. Bueno, buenos días para todos los que están aquí acompañándonos. Alba, te doy un saludo. Vamos a alabar al Señor también con algunos cánticos, alabanzas, de la cual yo ya creo que los canté a todos con ustedes, pero bueno, siempre es bueno volver a cantar estos cánticos que nos ayudan a estar siempre concentrados en el Señor. Vamos a cantar Dame un nuevo corazón. Es un cántico que a mí me gusta, uno porque es alegre y lo otro porque hay una oración donde pedimos al Señor que nos dé un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel.
corazón como el tuyo. Sí, que ese sea nuestro anhelo, de pedirle a Dios un corazón. Hay otro cántico que también dice, bueno, buenos días a William y Ruth, de los hermanos ahí de Valdense, Colonia Valdense. A Miriam también un saludo. Dice este cántico que hace muchos años solíamos cantarlo en algunas campañas. El Espíritu de Dios está en este lugar. Es un lindo cántico y dice así. El Espíritu de Dios está en este lugar. Allí contigo está el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Nuevamente. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que el Espíritu de Dios pueda moverse en nosotros, ¿sí? Vamos a cantar también un cántico que lo hemos cantado varias veces. Cristo joven, ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, de su risa un canto alegre que conmueva el corazón. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Él se dio. No te alejes. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para llevarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Él se dio.
Bueno, un saludo para todos los amigos que nos están acompañando en este momento. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir alabando a Dios. Levanto mis manos. La oración es uno de los motivos más lindos que tenemos para agradecer a Dios. Un instrumento, es una herramienta que el Señor nos dio para que siempre podamos tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos a la influencia de Dios y a esa relación con Él. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Recuerden que en la Biblia levantar las manos era un símbolo de orar, ¿no? Entonces yo oro con mis manos levantadas, digamos, ¿no? Aunque no tenga fuerza, las levanto igual. Aunque tenga mil problemas, igual voy a orar. Esa es la actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque en la oración siempre vamos a encontrar fortaleza. Cantemos juntos. Si te animas conmigo ahí desde tu casa. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Una vez más, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Bueno, hermanos, qué lindo es que podamos realmente con el Señor cantar, alabando su nombre y pudiendo juntos, ¿no? Estudiar la palabra del Señor. Cuénteme cómo le está yendo esa vida, qué tal, cómo estamos pasando esta cuarentena, esta reclusión. Recuerden que hoy por la noche también vamos a estar a partir de las 20 horas estudiando continuar estudiando sobre el libro de Colosenses, un libro maravilloso que estamos haciendo como un estudio de la epístola y sacando aquellas enseñanzas tan fundamentales que encontramos. Y les digo algo interesante para ustedes, aquellos que les gusta estudiar la Biblia.
Estamos por iniciar, con ayuda de Dios, un seminario teológico para los laicos online, con materias teológicas, con exámenes, todo como una universidad, pero para aquellos que quieran estudiar. Van a recibir el material, van a tener clases en vivo a través de las plataformas que estamos usando, que es Zoom o alguna otra. En este momento vamos a ser 2 los profesores que vamos a estar enseñando materias teológicas. Así que si usted quiere ser parte de esto, cuando salga la promoción adecuada a través de las redes, usted puede inscribirse y recibir el material y, por supuesto, ser responsable de estudiarlo, ¿no es cierto? Así que con buenos contenidos. Este seminario dura 4 años y se dan 2 materias por trimestre. Así que una materia voy a dar siempre yo y el otro va a dar siempre el otro colega, que es un pastor y psicólogo también. Y que le gusta también la parte de la enseñanza y demás cosas. Así que bueno, estamos reinventándonos en el seminario que siempre me gusta abrir en el distrito. Estamos queriendo ofrecerlo ahora por la plataforma online, ¿no? Vamos a usar, por supuesto, la plataforma Zoom, que es la que nos permite poder compartir pantalla y solamente van a poder entrar quienes estén anotados en el seminario. Por supuesto que es totalmente gratuito, no tiene costo absoluto más que una conexión a internet para ustedes. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guíe en el estudio de hoy, ¿no? Así que les invito a poder orar conmigo ahí donde usted se encuentra. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque después de una pausa podemos reencontrarnos con los hermanos, amigos que en este momento están conectados. Y también, Señor, oramos por aquellos que lo van a ver de manera diferida o si no como repetición. Queremos orar por todas esas personas que estarán conectados de una forma u otra con esta transmisión. Que tu bendición, tu amor los abrace y que tu palabra, Señor, sobre todas las cosas, nos ayude a todos a poner nuestros ojos en ti como nuestro gran auxiliador, como nuestro gran justificador. Queremos, Señor, seguir estudiando este tema tan importante, comprender la justificación por la fe y comprenderla porque de eso depende también nuestra buena relación contigo y también la construcción de esa eternidad que estás cada día tratando de establecer en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo ejerza ese magisterio divino para que podamos conocerte más y a través de esa experiencia personal y también objetiva a través de tu palabra, que podamos crecer y ser verdaderamente hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Yo voy a asumir algo, ¿no? Asumir de que ustedes me acompañaron ya a la lección anterior, donde hicimos una introducción sobre el tema de la justificación por la fe. Y decíamos ahí en esa introducción, que no voy a repetir todo de nuevo, solamente algunos aspectos para reconectarnos. Estábamos en estos encuentros que tenemos a la mañana, estamos poniendo el foco sobre aquella sentencia que Jesús dejó en Juan 17:3, donde establece que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por lo tanto, dijimos como punto fundamental que el conocimiento es la forma de poder encontrarnos con esa eternidad, ¿no? Hacernos conscientes de esa eternidad. Y somos conscientes de esa eternidad siempre y cuando somos conscientes de la existencia de Dios y somos conscientes de que hay una relación que quiere establecer con nosotros y que esa relación no puede ser solamente a través de un conocimiento bíblico teórico, sino
busca una experiencia con nosotros. Por supuesto que esa experiencia que nosotros vivimos es nuestra, es única, y que siempre tiene que estar sujeta al fundamento de la palabra de Dios para no tener una experiencia que, digamos, que la palabra de Dios no nos permita tener una experiencia. O sea, yo no puedo tener una experiencia que me lleve a vivir cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Sino que esa experiencia tiene que estar siempre evaluada, supervisada por lo que dice la palabra de Dios. Porque el peligro siempre está en que tenemos esta naturaleza pecaminosa, que podemos limitar ese conocimiento o la comprensión de ese conocimiento en mi relación con Dios. Y esa falta de comprensión por no tener el contexto bíblico puede llevarnos a vivir una relación con Dios inadecuada. Ya hablábamos mucho sobre eso en los primeros programas. Mencionamos también de que humanamente nosotros no podemos tener acceso a ese conocimiento que Dios nos pide aquí a través de Jesús en Juan 17:3. Que esa experiencia únicamente puede ser dada por la intervención y el magisterio, ¿sí? Y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien ilumina nuestro entendimiento para que las Escrituras sean claras, ¿sí? Entonces, y a través de esa claridad de la Escritura vamos entrando en esa manera de relacionarnos con Dios a través de su palabra, porque su palabra constituye lo que Él expresa como persona. Por lo tanto, cuando yo me relaciono con la palabra de Dios, me estoy relacionando también con un Dios real, con un Dios personal, ¿no? Entonces, dijimos que esta acción del conocer a Dios, guiada por el Espíritu Santo, Jesús la definió en Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ese otro consolador con esa naturaleza divina también, cuando venía en su plenitud sobre la humanidad, Él tendría la misión de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mencionamos un poco sobre el tema del pecado, cómo el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para encontrarnos con esa realidad que hay en nosotros. Y ahora, en este concepto de pecado y de justicia, estábamos entrando en la comprensión de lo que significa realmente una nueva relación con Dios. Que en definitiva eso es lo que establece Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que las personas se relacionen contigo, pero en una relación bajo la administración del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa relación comienza con el conocimiento del pecado y qué tengo que yo hacer con el pecado. Y justamente estamos hablando de que el pecado en sí ya tiene solución y que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente para que nosotros aceptemos el remedio. Y también aceptar el remedio significa, queridos, y eso es algo muy importante que nosotros no dejemos de trabajar. Esto se habla de un tratamiento. Es decir, hay una enfermedad, pero hay un remedio, hay una solución. Y eso es un tratamiento diario. Eso es algo que yo tengo que ser consciente de esa necesidad diaria para que esa eternidad se construya, se mantenga y crezca en mi vida a través de esa relación personal. Entonces, cuando hablamos de la justificación, hablamos sobre lo que el Antiguo Testamento menciona en el último encuentro que tuvimos por la mañana, y hablamos sobre los aspectos de la justicia, qué dice el Antiguo Testamento sobre la justicia. Hablamos también sobre el Nuevo Testamento, que habla sobre la justicia. Y en esta mañana yo quiero hablarte que en verdad la justificación por la fe, la Biblia tiene mucho contenido sobre eso. Y cuando hablamos de justificación por la fe, tenemos que entender de que Dios intenta, a través de la justicia, mostrarnos, ¿sí?, cómo Él actúa a través de esta justicia que Él imparte, ¿sí? Intenta enseñarnos y mostrarnos a vivir esa acción divina en nuestras vidas.
En otras palabras, la justificación es una actividad que viene de parte de la divinidad, ¿sí? Que intenta redimirnos, o sea, sacarnos de esa condición de condenación y llevarnos a una condición de ser absueltos de la condenación. Entonces, para que eso ocurra, significa de que Dios me tenga que cambiar de dirección. Es decir, cuando yo soy consciente de eso, Dios me lleva hacia otro camino. Y aquí es donde viene la parte importante que nosotros debemos también comprender. El Espíritu Santo siempre está hablando a las personas, siempre, siempre. No importa en qué condición el ser humano se encuentre. Se puede encontrar allí en el pozo más profundo y más horrendo de su vida. Pero el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona para que esa persona entienda de que Dios quiere llevarlo a una nueva vida, a una nueva condición, si Él permite que la acción de Dios tenga su efecto en su vida y en su corazón. Dijimos que la manera en que vivimos esto es a través de la humillación, el arrepentimiento y la confesión. En esos tres aspectos, ¿sí?, está lo que nosotros conocemos el camino de la justificación. No puede existir justificación si no hay humillación, si no hay arrepentimiento y no hay confesión. Pero ahora nosotros vamos a entender un poquito más. Mientras nosotros somos humillados, estamos yendo hacia el arrepentimiento y hacia la confesión. ¿Qué es lo que Dios hace a través de esa justicia que Él quiere establecer o darnos a nosotros para sacarnos de la condición en la cual estamos? Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de una actividad que Él, como ser divino, ¿sí?, ejerce redentoramente sobre la persona y coloca a esta persona en un camino, ¿sí?, que antes ese camino era equivocado. Me refiero a esa relación equivocada. Pero ahora me coloca dentro de una correcta relación con Él. Ahora yo comienzo a caminar con Dios. Y Dios me ayuda en este nuevo caminar con Él, me ayuda a ir aceptando lo que Él me ofrece para construir esa eternidad paso a paso, día a día con Él, a través, por supuesto, de los medios que Él me ofrece. Entonces, cuando hablamos de justificación, tenemos que entender esto. Primero hablamos de correcta relación. La justificación significa hacer justo y debe entenderse como una acción de Dios para que ahora yo sea una persona derecha. Es decir, que la justificación me saca del camino torcido de vida y me lleva a un camino recto. Pero recuerde, ya mencionamos que ese camino no es mi camino. El camino mío era el que yo andaba, y es torcido, porque es el camino de mi humanidad y de mi justicia. Por lo tanto, es un camino totalmente tergiversado. Ahora, cuando Dios me encuentra en ese camino torcido, a través de la acción del Espíritu Santo, por miles de formas que Él actúa, a través de una circunstancia, un dolor, una pérdida, ya sea material, física, o a través del propio raciocinio, donde la persona se encuentra con una realidad y sin haber pasado por ninguna tragedia ni nada, su raciocinio se despierta y percibe que está yendo por un camino torcido y que no la está llevando a nada. Entonces hace una vuelta, vuelve hacia el camino que Dios lo lleva hacia el camino recto, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de la justificación, no podemos dejar de mencionar esto, ¿no? Dios hace en la vida de la persona un camino recto, pero ese camino está sobre una persona, Jesucristo. Es decir, que cuando yo establezco esa relación con Él, de un camino torcido que era el mío, me voy a otro camino,
pero ese camino es Jesús. Es el único camino que tiene acceso directo al Padre. Hay acceso directo, por supuesto, a la eternidad. Y eso es muy importante que nosotros aquí en nuestra cabecita lo entendamos, porque aceptar que nosotros estamos en un camino torcido es una gran victoria de Dios en nuestras vidas. No lo podemos nosotros generar, porque el hombre es orgulloso, nosotros somos orgullosos, el ser humano es orgulloso, no quiere reconocer que está equivocado. Por más que a veces se muestren las evidencias, el orgullo a veces puede más. Por eso es importante que nosotros también reconozcamos que tenemos nuestro orgullo y que ese orgullo no nos permite a veces enderezar nuestros caminos. Vemos la evidencia, vemos los resultados de ese camino, pero somos tan orgullosos que no queremos cambiar de camino y aceptar el camino no del pastor o de la iglesia, el camino que comienza por Cristo. Es el único camino que nos puede llevar a la eternidad y construir esa eternidad. No hay otro camino, ¿no? Por eso Jesús, cuando habla de su justicia, busca siempre que entendamos que tiene que ver con algo que es derecho, algo que se endereza. Ahora, también la justicia tiene que ver con otra cosa que hace nuestra vida mientras nosotros vivimos esas tres acciones que el Espíritu Santo hace sobre nosotros. La humillación, el arrepentimiento y la confesión. Mientras nosotros vamos experimentando esa realidad en nuestra vida, la justicia de Dios trabaja en nosotros. Y la otra cosa que también la justicia nos produce en nosotros es sobre la absolución, que es, por supuesto, lo opuesto a la condenación. Alguien que es absuelto es alguien que, por supuesto, no es condenado. Recibe una sentencia, pero una sentencia de absolución y no de condenación. Ahora, fíjense, por ejemplo, cuando uno va a la Biblia, porque es tan importante, cuando uno va, por ejemplo, al libro de Jeremías, menciona en el capítulo 2 un texto que para nosotros quizás es conocido, pero que tiene una dimensión tan profunda. A mí me ayuda a entender cuál es mi realidad aquí. Y aunque mi humanidad orgullosa no lo quiera reconocer, ante la evidencia de la palabra de Dios no hay cómo justificarse. Dice allí en el capítulo 2, versículo 22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, el ser humano puede intentar justificarse, puede intentar lavarse, puede intentar amontonar jabón, como dice el texto aquí. Pero la realidad es que toda acción que venga de parte nuestra, lo único que agrega a nuestra realidad es que se hace más visible nuestro pecado. Cuando nosotros nos queremos lavar y limpiar, lo único que hacemos es hacer más visible lo que nosotros somos delante de Dios. Y hay otro pasaje en el libro de Jeremías que está en el capítulo 13, en el versículo 23, y dice así. Vamos a leerlo acá. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Dice: así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? En otras palabras, Dios me dice: Francisco, ¿puedes tú cambiar tu naturaleza? Tú, en tu propia humanidad, ¿puedes cambiar, mudarte la piel? ¿Puede el leopardo sacar tus manchas? ¿Puedes tú, dice en otras palabras, hacer el bien cuando por años estuviste habituado a hacer el mal? Desde el punto de vista humano, aquí nos habla bien claro la realidad que estamos nosotros delante de Dios. Y esa es una de las tareas más importantes que tiene el Espíritu Santo en ese camino
de aplicar su justicia sobre nosotros mientras vivimos la humillación, el arrepentimiento y la confesión, aplicar sobre nuestra vida esa comprensión de nuestra verdadera realidad para que entonces recurramos al único que puede ayudarnos. Mientras eso no ocurra, siempre vamos a querer vivir dentro de nuestra propia justicia o vamos a considerar nuestra propia condición humana como la única que puede sacarnos de la situación en la cual nos encontramos. Ahora, cuando hablamos de que Dios absuelve, estamos entendiendo también de que hay algo que Dios hace en nosotros porque en verdad estábamos en condiciones de recibir la condenación. Entonces, cuando hablamos nosotros que Dios nos absuelve, estamos hablando de un Dios que salva a los pecadores de la condenación por causa de sus pecados. Entonces, cuando yo estoy siendo justificado por Dios, Dios me absuelve de la condenación que yo merezco por mi situación y también por mis acciones a causa de mi situación. Ahora miren, lo importante es que yo entienda esto. En ningún momento en la Biblia usted va a encontrar que Dios quiere que los seres humanos tengan que recibir la condenación. Si hay algo que la Biblia me muestra, es la enorme paciencia que Dios tiene, aunque también tiene un aspecto donde hay intervenciones en la palabra de Dios, donde Dios le pone un parate al pecado del hombre, pero también muestra su misericordia que es muy extensa. Y la extensión de su misericordia y la paciencia de su misericordia es con el objetivo de que yo pueda recibir la absolución y no la condenación. Entonces, esta absolución se recibe, ¿no es cierto?, a través de la justicia de Dios. Ahora, esta absolución también tiene otro aspecto dentro de la justicia, que es cuando nosotros hablamos en términos legales, fulano de tal fue imputado. Pero es interesante que en la Biblia, cuando habla de imputación, es algo que Dios nos imputa a nosotros, pero nos imputa su justicia. Por eso se habla de la imputación de la justicia. Cuando nosotros hablamos desde el término legal, que alguien impute la justicia significa que aquella persona está siendo acusada de algo. Sin embargo, en la Biblia vemos aquí la bondad de Dios en esa imputación de la justicia, de que a mí se me está cargando no una condenación, sino una absolución a través de esa justicia. Ahora, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla sobre esto. Y yo quisiera que vayan conmigo al capítulo 4 del libro de Romanos. Pablo aquí va a usar dos testigos del Antiguo Testamento, porque recuerden que Pablo le está hablando a personas que querían salvarse por las obras, a salvarse por las obras, por las cosas que el ser humano hace. Y entonces Pablo muestra aquí cómo Dios trabaja con su justicia y cómo Él imputa su justicia. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que quedar bien clarito, porque no hay nada humano en la acción salvífica de Dios sobre nosotros. Todo es un acto de su gracia y de su amor. Pero aquí en el capítulo 4 de Romanos se explica. Por ejemplo, a ver si estoy bien. No, estoy en otro libro. Capítulo 4. Cuando él habla del ejemplo de Abraham y de David, ¿no es cierto? Aquí en este concepto nosotros vamos a ver que el texto que dice en el versículo, vamos a leer del 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Ahora Pablo dice, ¿ustedes creen que Abraham tuvo algo de qué gloriarse en la carne en cuanto a justificarse delante de Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos ahora a ir a contrarrestar el pensamiento que existía con el pensamiento que está en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia para ver si lo que ustedes están hablando sobre lo que es la justicia es correcto o no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo acá dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el texto que se usa aquí es Génesis 15:6. Cuando uno va a Génesis 15:6, va a encontrar de qué está hablando Pablo. Vamos ahora a Génesis 15:6. Cuando Dios promete a Abraham un hijo. Abraham era ya viejito, ya en su mente él dice, yo no puedo ya engendrar, soy viejo. Sin embargo, en esa relación con Dios, Dios lo saca a Abraham y le dice, ven, y te voy a mostrar algo. Y lo llevó afuera, dice versículo 5. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y entonces me imagino a Abraham que habrá comenzado 1, 2, 3, 4, y cuando llegó a los 100 dijo, no, ya no cuento más porque... Dice, así será tu descendencia. Y la Escritura dice, en Génesis dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese acto de creer le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo actúa esto? Hay 3 hermosas etapas que Dios hoy obra también en nosotros, queridos. Primero, Dios entra en una relación con la persona. Primero, en el capítulo 12, vemos a Dios llamando a Abraham a salir de Ur y mostrarle un nuevo camino, un nuevo comienzo, un comienzo diferente al que él ya venía. Él tenía toda su familia en Ur, estaban todos sus parientes, estaban sus hermanos, estaban sus padres, estaban sus padres. Sin embargo, él, en medio de esa comunidad donde vivía, él sentía que lo que se le estaba ofreciendo allí, con respecto a los dioses que él había aprendido a creer, no llenaban su vida. Y él en su corazón quería conocer a alguien que llenara su vida espiritualmente. Y Dios leyendo ese corazón. Y hay mucha gente así que puede estar en el budismo, que puede estar en estas grandes religiones que existen hoy en el mundo y también dentro de la misma fe cristiana, personas que quizás no están disfrutando de esta justicia de Dios. Porque han practicado aquellas cosas que han aprendido y que nunca quizás la han evaluado a la luz de la Escritura. Ahora, Dios se comunicó con Abraham y Abraham creyó en ese camino. ¿Tuvo pruebas y dificultades? Claro que sí, pero él decidió seguir ese camino nuevo, diferente, y aún ya siendo un hombre grande. Porque algunos dicen, no, yo ya soy viejo, Francisco, para cambiar. No, querido, no es así. Esto es un concepto nuestro, ¿sí? Es mejor vivir los últimos 5 años plenamente con Dios que toda la vida que nosotros hemos vivido sin Dios. O creyendo que seguimos a un Dios de una manera cuando Dios nos quiere mostrar otra manera de vida. Por lo tanto, yo te invito, así como Abraham, a que no cierres tu corazón, no importa la edad que tengas. Si eres un joven, pues bien, la alegría de que en esta etapa Dios pueda mostrarme un camino más lindo, más excelente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y ese camino no soy yo, ese camino es Jesús, el camino que todos estamos llamados a transitar. Ahora, en la vida de Abraham hubo 3 momentos muy especiales. Primero, hay una promesa. Dios le dio una promesa divina. Yo te voy a dar una descendencia que vos ni te imaginás.
aún desde tu concepto humano en tu limitación, yo te voy a dar algo maravilloso. Lo que hizo Abraham, desde lo profundo de su corazón, por eso es algo que es bien íntimo, allá en lo profundo. Él, en vez de pensar en su vejez, en sus limitaciones humanas, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y esa fe en Dios fue lo que despertó en él esa necesidad de justicia. En otras palabras, la promesa divina tuvo una respuesta humana. Y la respuesta humana adquirió el pronunciamiento divino de que ese hombre realmente es un hombre justo. No porque él tenga virtud alguna, sino porque creyó en lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces, Pablo dice aquí, ¿no?, que la fe se manifiesta a través, por supuesto, de una promesa. Dios promete, Dios nos ofrece alternativa, y la respuesta ahora del hombre frente a esa alternativa que Dios nos da puede producir solo dos cosas: o produce justicia o produce condenación. Por eso que es tan importante la fe. Por eso que nosotros sin fe no podemos llegar a la justificación. Pero esa fe no es una acción nuestra, es una respuesta nuestra a las promesas que Dios nos da. No es algo que nosotros generamos por nuestros propios medios, sino que son las promesas de Dios que generan en mí confianza en Dios. En otras palabras, cuando yo miro las promesas de Dios, decido creerle a Él y dejar de creer en lo que yo estaba construyendo. Y esto es interesante. Entonces, cuando la fe es la respuesta correcta a la gracia, ¿sí?, y por lo tanto esa respuesta correcta a la gracia marca ahora una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo camino con Dios creyendo en lo que Él me está diciendo, y ahora mi vida se va a encauzar en que Dios logre esos propósitos en mi vida, porque ahora yo estoy poniéndome en sus manos, puse, ¿sí?, mi fe en Él, y ahora mi vida de acá pasó para allá y comienzo a transitar ese camino, ¿no es cierto?, donde Dios me ayuda a mí. Entonces, acá hay un aspecto importante: la promesa y la fe. La promesa produce fe y la fe recibe la promesa. ¿Comprendió? Es decir, Dios te muestra a través de su palabra sus promesas. Cuando tú, bajo la dirección del Espíritu Santo, miras, observas, analizas esas promesas y tu mente recibió el entendimiento, tú tomas una decisión: voy a creerle a Dios. Entonces ahí las promesas se hacen realidad en tu vida, y eso es como la imputación de la justicia. Por eso que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque yo debo creer en su palabra. No creer en la palabra de Dios significa no creer en sus promesas, no confiar en su persona, no confiar en lo que Él me ofrece, conociéndome mi realidad, siendo Él mi creador y saber cuál es mi condición. Él me ofrece una alternativa para salir de esta condición. Por eso es tan importante creerle a Dios y creer en esas promesas que Él nos dio. Entonces, si bien la fe producida por la promesa recibe la promesa, no significa que la justicia es un logro humano,
sino es un logro divino. Dios logró producir en ti fe. Y esa fe que Dios logró producir por su obra, por sus promesas, es una fe que te justifica delante de Dios. Por eso que también hay otro aspecto también, que la justicia cuando se te imputa trae un aspecto hermoso, que es el perdón. Y el perdón divino también está aquí en el capítulo 4. Dice lo siguiente, por ejemplo, vamos a leer el versículo 4, dice lo siguiente, hablando de Abraham, para cerrar la idea, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que si vos estás haciendo tus obras porque querés recibir justicia, entonces no es una gracia, o sea, no es un regalo, sino que vos estás haciendo algo para recibir esa gracia. Y eso no es un concepto bíblico. Por eso que la Biblia no enseña la justificación por obras. No hay nada que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios. Ya está, ya está. Y quizás si usted tiene todavía ese pensamiento, yo quiero, antes de ir al tema del perdón, yo quiero que usted me acompañe en un salmo para dejar bien en claro que la Biblia enseña que es imposible que nosotros nos justifiquemos delante de Dios. O sea, desde nuestra humanidad. En el Salmo 143, en el versículo 2, dice así. Voy a leer el versículo 1 y 2. Y dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es imposible que el ser humano pueda justificarse delante de Dios. Solo hay uno que justifica. Solo hay uno que nos puede establecer la correcta relación con Dios. Solo hay uno que puede traer la completa absolución a mi vida. Solo hay uno que puede imputar la justicia a mi vida. Y solo hay uno que puede conceder el perdón de Dios a mi vida. Ahora, en el capítulo 4 de Romanos, Pablo ahora va a usar el segundo testigo para mostrar que la justificación delante de Dios no es por obra humana, sino por obra divina. Ahora va a mostrar a David. Y dice, como también, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y cita el Salmo 32, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, dice, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta, dice, esta promesa, ¿son solamente para los cristianos que ya han sido bautizados? ¿O los que pertenecen al pueblo de Dios? Entonces dice lo siguiente, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Ahí está. Recuerden que la circuncisión simplemente era un símbolo en la carne, por así decirlo, ¿no? De lo que él estaba viviendo ya con Dios. En la Biblia, la circuncisión sería el bautismo en Cristo. Entonces, el bautismo simplemente es el resultado, es una señal externa de algo que vos ya estás viviendo adentro. Te voy a dar un ejemplo más claro todavía. Y espero que sea así en la realidad, ¿no es cierto? Porque
Puede ser que alguien diga, bueno, pero capaz que vos no conoces mi caso. Bueno, yo no conozco tu caso. Pero cuando una persona se casa con otra persona, con su esposa, o la que va a ser su esposa, su novia o su novio, la persona no es que ahí comienza el amor. El casamiento es simplemente una confirmación de algo que ya uno viene viviendo en esa relación previa, en la relación del noviazgo. Por eso que el noviazgo no es para jugar. El noviazgo es una etapa hermosa para conocerse, ¿sí? Y decidir vivir, experimentar el amor, vivir el amor, ¿no es cierto?, sanamente, y decidir seguir desarrollando esa vida de amor con la persona, pero ahora para toda la vida. En algún momento, el muchacho o la muchacha tuvo que haber sido conquistado su corazón. Ya hablamos de eso. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, Él hace en esa humillación, Él ya nos quebró. Sí, Señor, no aguanto más. Vamos a entrar en esa relación. Y a medida que yo voy caminando, voy experimentando en esa relación, todo lo que Dios está haciendo conmigo. Y el bautismo es simplemente una señal externa de lo que yo estoy viviendo con Dios, su perdón, su justicia, todo, ¿no? Entonces, por eso que el perdón de Dios, cuando Él nos perdona, su perdón es total. Cuando Dios te perdona, no te perdona así de a puchito, como que te está dando su perdón de a poco a medida de cómo vos te vas portando. No. Cuando vos decidiste creer en Dios, Dios te da el perdón absoluto. Por eso que cuando hablamos de perdón divino, hablamos de perdonar al pecador y cubrir el pasado, no importa el pecado que la persona haya cometido en su vida. Miren, a veces yo suelo visitar las cárceles, y lo he hecho en Uruguay, lo he hecho en Paraguay, y también lo estoy haciendo aquí. Ahora por la cuestión de la cuarentena no podemos ir a verlos. Pero muchas veces me he encontrado con personas que tienen esa duda por lo que han hecho en su vida. ¿Será que Dios puede perdonarme lo que hice, Francisco? ¿Será que yo puedo tener el perdón de Dios? Queridos, nuestra humanidad nos puede llevar a cometer los hechos más desastrosos de la vida. Pero hay algo importante que yo tengo que entender cuando la revelación viene a mi vida. Dios, si yo creo en Él, si yo creo en sus promesas, si creo que Dios me ofrece una nueva vida y estoy dispuesto a vivir esa nueva vida, transitar ese camino de vida nueva, no puedo hacer más. No puedo vivir esa vida con mis pecados en la espalda. Y quizás muchos podemos estar viviendo la vida cristiana cargando los pecados que Dios tuvo que haber eliminado de nuestra vida. Y quizás no entendemos que Dios los eliminó. Quizás estamos entendiendo de que el perdón significa, bueno, que Dios me acepta, pero que yo tengo que cargar con esos pecados toda mi vida cristiana. No, querido, no es así. Por eso, la invitación de Jesús es: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. La intención de Dios es hacerte descansar. Aprender a tener ese descanso espiritual. Por eso que nosotros no podemos ignorar las promesas de Dios. Y también no podemos dejar de comprender las promesas de Dios dentro de nuestro, por supuesto, de nuestro alcance humano, ¿no es cierto?
Porque vivir la vida cristiana con los pecados cargando sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, es vivir una vida cristiana miserable. Y quizás ahí está mucho de nuestros impedimentos espirituales. Por eso que cuando Dios te dice que te perdona, el perdón de Él es total. Y miran lo que te dice aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, 3 pasajes hermosos. En el capítulo 7 del libro de Miqueas, nosotros encontramos una promesa de Dios. Vuelvo al punto, son promesas, ¿no? Promesas hermosas que uno debe creer. En el capítulo 7, versículo 19, dice así. Voy a leer desde el 18, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Aún de los que creemos en el Señor y nos equivocamos y le pedimos perdón y estamos dispuestos a que Él trabaje con nosotros, Él dice, perdona. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es un texto hermoso del Antiguo Testamento sobre el perdón. Pero hay 2 más. En el Salmo 51 se menciona que Dios borra, ¿no? Vamos a ir al Salmo 51 y vamos a, dice aquí, dice, versículo 7 en adelante, versículo 6 en adelante, dice, he aquí, tú amas la verdad. Miren qué interesante el concepto de David. Dice, Señor, yo sé que tú amas la verdad. ¿Y cuál es la verdad que Dios ama? Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que Dios le dio a David en este contexto del Salmo 51? Miren lo que dice. ¿Cuál es la sabiduría? Purifícame con hisopo. He comprendido sobre tu perdón, Señor. He comprendido sobre la realidad de que tú, como verdad, aborreces el pecado, pero que estás dispuesto a perdonar al que se arrepiente y al que vive sinceramente ese arrepentimiento bajo tu dirección. Por eso dice aquí, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado nos lleva al abatimiento. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David, en su experiencia personal ahora, que había caído tan miserablemente como ser humano, su naturaleza los llevó a vivir las cosas más horrendas que un ser humano puede hacer: asesinato, adulterio, engaño, mentiras. Dios vino a través del profeta Natán y les habló la verdad. Y David dice, he aquí tú amas la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios no tendrá, ¿sí?, por justo al impío, pero quiere la salvación del impío. Y la única manera que el impío tenga la salvación es que reciba, ¿sí?, el perdón. Y el perdón significa reconocer su error, confesarlo y pedirle a Dios que lo absuelva, como acá lo está haciendo David. Pero hay un texto más. Jeremías menciona en el capítulo 31 lo siguiente, versículo 34. 31, 34 dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán. Qué lindo. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es una promesa maravillosa. Cuando nosotros, bajo
bajo la administración del Espíritu, llegamos a comprender esta verdad que ama a Dios referente a su justicia y a su perdón. Y nosotros logramos percibirla para nuestra vida y le pedimos a Dios que aplique eso. Tenemos que tener la certeza de que Dios nos perdona absolutamente. Eso tiene que quedar bien en claro. Por eso que la justicia me lleva a una correcta relación con Él, me lleva hacia una absolución, me lleva hacia poner sobre mí no la culpa, sino la justicia. Decirme, este no es culpable, no es condenado, sino que es una persona justa. ¿Yo? Sí, vos, te dice Dios. Pero tenés que aceptar la forma en cómo yo opero. Me lleva hacia el perdón total de mis pecados. Ni siquiera se acuerda más de eso cuando yo sinceramente pido a Dios que me perdone todas aquellas cosas que he hecho en mi vida y que no las quiero hacer más. Ahora, por supuesto que esta justicia, como ya mencionamos, trabaja sobre este prerequisito. Si nosotros no vivimos la humillación, no vivimos el arrepentimiento, la confesión y por ende el bautismo, que es la aplicación absoluta de mi fe, de esa justicia sobre mi vida. Y voy a tratar de que usted entienda esto como, bueno, yo aprendí a entenderlo así, ¿no? Y me hace bien, porque veo la necesidad de Dios todos los días. Cuando nosotros íbamos un camino de muerte, el Espíritu Santo nos hablaba, de mil formas. A través de una revista, un libro, alguien que fue a golpear nuestra puerta para hablarnos de Dios. Muchas veces rechazamos, muchas veces dijimos no, muchas veces el orgullo lo único que hizo fue hacer que nosotros nos quedáramos con nuestra posición. Pero Dios es insistente y golpea y golpea. Él dice en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no llamo una vez, sigo llamando hasta que mi vida se acabe. Él siempre estará golpeando la puerta de mi corazón para salvarme. Cuando nosotros decidimos abrir y recibir a Dios, Él allí va a intentar conquistar nuestro corazón. Y entonces, en esa conquista, yo establezco esa relación con Él porque decidí confiar en sus promesas. Y comienzo a transitar un camino que es siempre el camino que me lleva a Cristo. Él es el que pone su yugo sobre mí y me ayuda ahora a vivir la vida cristiana. Pero Cristo no pasa por alto su cruz. La acción del Espíritu Santo me lleva a los pies de la cruz. Y allí Dios me dice, en este lugar, Francisco, tenías que haber estado vos. Por causa de tus pecados, en ese lugar tendrías que haber sido clavado tú y muerto tú. Pero yo quiero decirte algo. Tú merecías la muerte. Y no había nadie capaz en el mundo que pueda darte la absolución, el perdón. Pero yo vine del cielo, me encarné, viví la vida como un creyente, en una relación con el Padre, y tuve una vida perfecta. Y mi vida perfecta fue la que ahí arriba quedó clavada, por amor a ti. Entonces, ¿cuál es la alternativa, Señor? La alternativa es esta. Tú tienes que creer en lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Ahí, Dios, mi Padre, hizo justicia al pecado del mundo. La justicia reclamaba el pago del pecador. O sea, reclamaba la vida tuya y la vida de cada ser humano. Pero yo resolví dar mi vida por todos ustedes. Ahora, para que esa justicia se aplique a tu vida, tú tienes que creer en que yo morí por ti y tienes que aceptar
mi muerte como el que te cubre a ti y te libera de la condenación. Mi vida dada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarte y justificarte delante del Señor si tú aceptas lo que Dios hizo para ti a través de mí, dice el Señor. Y ahora viene el dilema, porque ahí al pie de la cruz también ocurre algo impresionante. No es solamente ir al pie de la cruz y decir sí, yo creo. No, hay una acción. Y Pablo menciona, y también lo menciona Pedro. El arrepentimiento te lleva hacia el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. Entonces, cuando yo estoy al pie de la cruz, ahí tiene que generarse algo en mí. Ahí es donde yo entro al bautisterio y en forma simbólica la cruz se pone delante de mí. Entonces, yo declaro mi fe en la obra de Cristo. Y entonces ocurre algo. Soy sepultado bajo las aguas del bautismo. O sea, yo recibo la vida de Cristo cuando yo soy sepultado por fe en su muerte. Es decir, cuando yo me sumerjo, cuando soy sumergido bajo el agua, Dios hace una obra espiritual en mí. Pero ¿qué es obra espiritual? Se completa allí lo que yo ya vengo viviendo con el Señor. No es que ahí se produce la magia. No existe magia. Existe transformación. Entonces, ahora yo no quiero más la vida esta. No quiero más la vida torcida. Quiero la vida que Cristo me está enseñando a vivir. La vida que Él me está llevando a través de su amor. Pero ese camino me lleva al Calvario. Y yo digo, Señor, yo no quiero separarme más de vos. Yo quiero vivir eternamente contigo. Entonces acepta mi sacrificio, Francisco. ¿Y cuál es el modo de aceptar? Bautízate. El bautismo es una evidencia externa de algo que vos estás viviendo conmigo. Por eso que no hay por qué temerle al bautismo. El bautismo es simplemente una manifestación de algo que yo vengo ya teniendo con Jesús. No hacerlo es como querer vivir en concubinato con Dios. Y Dios no acepta el concubinato, queridos. No existe un concubinato espiritual con Dios. Por eso es tan importante que entendamos que mientras esté dentro de nuestra posibilidad poder bautizarnos, tenemos que hacerlo si realmente estamos viviendo una correcta relación con Dios. Porque Dios no acepta una relación inadecuada con Él. O es correcta o no es. Quizás a mí me sirva, desde mi punto de vista humano, pensar en un concubinato espiritual con Dios. Porque hoy es común eso. Pero desde el punto de vista bíblico no. Así como desde el punto de vista bíblico la verdadera relación entre un hombre y una mujer bajo los signos del matrimonio, establecido por Dios, casándose legalmente, así también la vida espiritual no es fuera del bautismo. Es con el bautismo, se sella esa vivencia que uno viene estableciendo con Dios. Al ser sepultado, Cristo pone sobre mi vida su justicia. Y yo salgo de las aguas del bautismo como una persona totalmente justificado, totalmente perdonado, totalmente cubierto por su manto de justicia para vivir una vida ahora de relación plena con Dios dentro del marco legal de esa relación que Dios establece conmigo. Por eso que la persona que vive el arrepentimiento, la confesión y el bautismo es una persona que tiene una vida nueva. Una vida nueva significa que vivimos ahora la justicia que tiene la vida. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:18, y con esto ya voy cerrando la idea. 5:18. En este texto nosotros habla justamente de los resultados de la justificación, pero el 18 dice así: así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la vida justa y sin pecado de Cristo, dice, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Miren lo que dice aquí, justificación de vida. Lo que está hablando aquí cuando hablamos de justificación de vida, en verdad estamos hablando de algo muy, muy importante. Es la justificación que da vida. No solamente me justifica, sino que ahora esa justicia me da una vida de transformación. Por eso que la justificación conlleva en sí una vida de separación, una vida de santificación. Entonces, esa nueva vida está reflejada también en las palabras de Pablo cuando nosotros vamos a otros textos de la Biblia. Por lo tanto, la persona que es justificada, dice aquí, tiene una vida nueva. Una vida que ahora produce vida. ¿Qué vida es la que produce? La vida eterna. Esa persona que ha sido justificada, ha sido bautizada en la fe en Jesucristo, en su muerte expiatoria, ahora su vida, a partir de ese acto, que es la confirmación de lo que viene viviendo, vive ahora una vida, pero no como una vida de condenación, ahora una vida imputada en su justicia, una vida de absolución, una vida de perdón, una nueva vida que se proyecta a una vida eterna. Por eso, queridos, cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, significa que conocerlo a Él, establecer esa relación, vivir esa relación, es vivir una relación de eternidad con Él. No es una relación de un fin de semana, de ir al templo o a la misa, lo que usted lo que está acostumbrado. Es una relación constante con Él. Es su perdón constante sobre mi vida, su justicia constante sobre mi vida. Y esa es la vida que Dios me ayuda ahora a, en Él, mantenerla, ¿sí?, bajo sus principios, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos. No para yo salvarme, no, porque ya estoy salvo, ya Dios me salvó. Pero ahora Dios me ayuda a vivir conforme a su voluntad. Por eso que cuando hablamos de justicia, también hablamos de un señorío en nuestra vida. Ahora, el que antes era mi Señor era el pecado. Antes el que gobernaba mi vida era el pecado, mi naturaleza. Pero ahora el que gobierna mi vida es Cristo. Cristo viviendo en mí. Cristo viviendo en ti. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué tremendo es esto. Por eso que también ser justificado es vivir dentro de una comunidad de fe. Yo no soy ajeno a ese grupo de personas que también experimentaron esa justicia en su vida. Y Dios me inserta en esa comunidad de fe cuando yo ingreso a esa relación profunda con Él a través del bautismo. Dios me hace también habitante de su reino, y ese reino está conformado por todos los redimidos que su amor, sus promesas, lograron generar esa fe, y a través de esa fe lograron generar esa justicia a través de lo que Cristo ofrece en la cruz del Calvario. Por eso que nosotros tenemos que también entender que cuando vivimos esa justicia, estamos viviendo la realidad de la justicia. Todos los días, ¿sí? Esa relación es de manera constante en nosotros. Termino con este pensamiento de Romanos 5:9. Dice así, ¿cuál es la realidad de la justicia? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿vieron? Lo que yo decía, cuando hablamos de la sangre hablamos de la cruz de Cristo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Entonces,
La ira de Dios en Romanos capítulo 1 se manifiesta, dice la palabra de Dios, sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es otra faceta de su personalidad que no es ajena a su misericordia. Por lo tanto, este mundo está condenado. Por eso que Jesús no vino a condenar el mundo. Porque el mundo ya está condenado por causa de la presencia del pecado que nos lleva a cometer esas cosas. Ahora, Dios intenta establecer un nuevo ser en nosotros, una nueva naturaleza, y eso se produce en este proceso de humillación, arrepentimiento, confesión, bautismo, una vida nueva. Aquel que vive justificado, la ira de Dios nunca va a alcanzar. ¿Por qué? Porque está protegido por el manto de justicia de Cristo. Y por lo tanto, cuando Cristo pone su manto de justicia, porque Dios mismo puso a través del Hijo ese manto de justicia sobre nosotros, su ira no nos puede tocar porque vivimos la vida que a Dios le agrada por la fe en Él. Queridos, que Dios te bendiga, vamos a orarle a Él, vamos a pedirle que nos acompañe en este día y mañana vamos a seguir estudiando un poco más sobre la justicia. Es un tema fundamental, queridos. Y si hay aquí alguien que por ahí está pensando, ¿y por qué yo no toco profecías y no toco eso? En algún momento lo voy a hacer. Pero si este aspecto no entendemos, queridos, lo otro no tiene sentido. Porque el mensaje más importante de la Biblia es hablar sobre lo que Dios vino a hacer a través del Hijo para salvar a los pecadores. Esta es la base para entender todo lo demás. Sin esto, lo otro no tiene sentido. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre fuera levantado, Él traerá, ¿sí?, a los que son suyos, los que escucharán sus promesas y pondrán fe en Él. Vamos a orar. No sé si tenés algún pedido. Yo ahora voy a recepcionar tu pedido acá. Vos me vas diciendo si querés algún pedido que levantemos a Dios y entonces voy anotando. Muy bien, no veo que haya pedidos, así que voy a orar nuevamente por los pedidos que tenemos siempre. Alice dice por mi hermano Juan. Bien. ¿Alguien más que haya pedido aquí? Alice, sí, por la familia. Muy bien. Gustavo, después te respondo la pregunta. Mañana te la respondo. Esa que me hiciste aquí de Romanos 3:20. Y no sé si hay alguien más. Miriam. Salvación de los hijos y la familia. Muy bien, hermanos. Muy bien. Grupo de estudio. Yo voy leyéndolos a ustedes, ¿eh?
Muy bien, oramos, queridos. Hoy a la noche voy a incluir también lo que ustedes me pasen después, ¿sí? Así no hacemos muy extenso el programa. Así como estamos, te pido que me acompañes en la oración y te agradezco mucho por la presencia. Les comento que a mí me hace bien poder estar con ustedes, me hace bien poder compartir la palabra, me anima, me fortalece. Ustedes no saben que después que yo salgo de aquí, mi cabeza sigue estudiando, sigue buscando más luz. Y es lindo, hermanos, es lindo poder realmente estudiar la palabra de Dios y encontrarnos con Dios a través de ella. ¿Mm? Vamos a orar, así como está usted en su casa. Oramos juntos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, quiero agradecerte por tu inmenso amor, porque en Cristo Jesús has derramado toda tu justicia para el perdón de nuestros pecados, para recibir, Señor, totalmente la declaración, la sentencia de ser personas perdonadas cuando creemos en esa promesa que nos has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso dice tu palabra que amaste de tal manera al mundo que has dado a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Padre, ayúdanos a creer en ti, a creer en tus promesas, a no dudar de lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, a creerte de corazón lo que has hecho por nosotros a través de Jesús. Por eso, Padre, si aquí en este momento hay alguien que necesita ser perdonado, necesita ser justificado, necesita, Señor, recibir en su corazón, en su mente, esa promesa divina de que en Cristo Jesús puede tener el perdón total de su vida, no importa lo que haya hecho, si lo confiesa y se aparta de eso, va a alcanzar misericordia, Señor. Por eso, Padre, confiados en esa misericordia, en ese amor, queremos que nos des una humillación correcta, una humillación sincera, que nos des un arrepentimiento que no sea remordimiento, sino que realmente deseemos de todo corazón, Señor, eliminar de nuestras vidas, con tu gracia, esas manchas que nosotros no podemos quitar, pero que tú sí. Y que esas manchas no nos lastimen, sino que nos ayuden en nueva vida a tener otra visión de tu amor, Señor. Y también que podamos vivir una confesión sincera delante de ti, Señor. Y si todavía algunas personas aquí no han sido bautizadas como tu palabra lo enseña, Señor, que no pierdan el tiempo. Este es el tiempo, hoy es el tiempo donde pueden tomar su grande decisión. No conozco a las personas, no a todas, pero Señor, sé que tú eres el que obras esa transformación. Te ruego que tu palabra no caiga vacía, sino que caiga en buena tierra y que en esa buena tierra dé sus frutos de eternidad. Padre, también como tus hijos venimos en esta mañana para presentarte por las personas que han pedido oración. Señor, en primer lugar quiero rogarte para que a mi tío Juan le concedas paz, esperanza. Él ha perdido ayer a su esposa, Ana, después de su largo proceso de enfermedad con un cáncer. Ella descansa, Señor. Que Juan también pueda descansar en tus promesas, de que un día, como dice el credo apostólico, que creemos en la resurrección de la carne y en la vida perdurable, y como dice tu palabra también en Tesalonicenses, que un día tú vendrás a este mundo con voz de trompeta y todos aquellos que durmieron en ti, que están hoy durmiendo en las tumbas,
esperando, Señor, tu venida. Serán despertados a vida eterna. Que esta promesa que está allí en tu palabra, Señor, podamos abrazarla todos nosotros, junto también con Juan. Que tú, Señor, pongas en él esa promesa y esa seguridad del reencuentro, y que Juan se pueda preparar para encontrarse también, Señor, contigo en la nube de los cielos y disfrutar de la eternidad. También, Señor, tenemos a otro Juan dentro del grupo a quien queremos poner en tus manos. No conozco su apellido, pero sé que también se llama Juan y está enfermo, familiar de Alice. Te ruego que tu, Señor, le bendigas, que lo cuides, que lo acompañes en este proceso. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu salvación les llegue a ellos para que tengan vida eterna. Padre, también oramos por las familias que nosotros, Señor, tenemos. Cada uno de nosotros, yo aquí veo que hay muchas personas que están orando por sus familias, pidiendo por sus familias. Oramos por ellas, Señor, para que nuestras familias puedan estar bien, especialmente bien en ti, cimentadas en ti, reconciliadas en ti, reconciliadas por ti. Los hijos que puedan estar, Señor, siendo amados por los padres, por las madres. Los esposos manifestándose cariño y amor en ti. Y, Señor, también queremos pedirte por las personas que están estudiando tu palabra, especialmente en este tiempo donde no podemos tener un acercamiento físico con las personas, sino que están estudiando a través de los medios informáticos y de las redes. Pero tu Espíritu está obrando, Señor. Tenemos esa certeza. Este es un tiempo donde vas a hacer una obra muy linda en muchos corazones. Pero también queremos que la hagas en la nuestra, Señor. Por eso, Señor, aquí tengo el pedido de Juan Añasco, que bendigas a ese grupo que está estudiando la palabra con él. También, Señor, por los amigos y familiares de Alba. Hay tantos pedidos, Señor, que queremos pedirte que escuches el clamor de esas personas que están en este momento conectadas conmigo y orando aquí conmigo, Señor. Yo no los tengo aquí anotados a todos, pero, Señor, yo sé que ellos allí donde están pueden elevar esa plegaria a ti. Yo te pido, Señor, como tu hijo, como hermanos en la fe con ellos, de que nos escuches, que nos acompañes, Señor. Que tu misericordia se derrame sobre nosotros y sobre esas personas con las cuales estamos orando. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque en Jesús podemos tener esa nueva vida, esa nueva relación. Gracias porque en Jesús podremos tener la absolución total de nuestras vidas. Gracias porque en Jesús, Señor, tú nos das esa justicia divina. Gracias, Señor, porque en Jesús nos das el perdón divino. Gracias, Padre, porque en Jesús nos concede una nueva vida. Nos concede el perdón total. Nos concede la liberación de la ira sobre la impenitencia, la impiedad. Gracias, Padre, porque Jesús es el camino de la vida que nosotros podemos hoy transitar hacia ese reino eterno. Gracias por escuchar la oración, Señor. Perdónanos nuestros pecados, que cada uno los conoce y que te lo pueda declarar en este tiempo de gracia que vivimos todavía, y que sabemos que en breve vas a venir a buscarnos y ese tiempo ya no será para arrepentirnos, sino para gozarnos de la eternidad, porque ya nos hemos arrepentido. Por eso, Padre, trabaja en el corazón de las personas, en nuestros corazones, para que el arrepentimiento y la confesión sean sinceros.
En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Queridos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Los vemos hoy a las 20 horas para estudiar con ustedes el libro de Colosenses. Estamos estudiando el capítulo 2. Así que, queridos, ha sido una alegría en esta mañana compartir con ustedes. Mañana les espero a partir de la misma hora, a partir de las 9:30, para seguir estudiando el tema de la justificación por la fe en la tercera parte. Y esperamos ir concluyendo para ir abordando otros aspectos en este caminar con el Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por tu compañía. Si esto te sirvió, compártelo, ¿sí? Y así podemos ayudarnos entre todos. Que el Señor los bendiga y les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y les espero hoy a las 20 horas para estudiar más la palabra de Dios. Chao.